Te invitamos a nuestro podcast, Explorando el Universo Digital del Siglo XXI. Esta noche, no te lo pierdas, hablaremos de conceptos importantes para la educación virtual. Los esperamos. Bienvenidos a Explorando el Universo Digital del Siglo XXI, un espacio que cada semana nos acerca un poco más al cambiante e innovador mundo de la educación y la tecnología. El día de hoy nos sumergiremos en el novedoso campo de la virtualidad y nos familiarizaremos con herramientas digitales que están revolucionando el sistema educativo en nuestro país y en el mundo. Y es que para nadie es un secreto que como docentes del nuevo siglo estamos en la obligación de utilizar herramientas digitales que faciliten el proceso de aprendizaje a una juventud ansiosa de conocimiento y aventajada en el uso de la tecnología. Hablaremos pues de 4 conceptos claves que están transformando la educación: los objetos virtuales de aprendizaje, los entornos virtuales de aprendizaje, los ambientes virtuales de aprendizaje y finalmente los recursos educativos digitales. ¿Qué son? ¿Cómo se usan? ¿Cómo pueden potenciar la experiencia educativa? ¿Cómo se relacionan entre sí para soportar una secuencia didáctica? Todo esto y mucho más en el programa de hoy con expertos en el tema. Acompáñanos en este viaje de aprendizaje digital. Démosle la bienvenida a nuestra primera invitada, la especialista señora Lilibet López Preciado. Lilibet, por allá en mis tiempos de estudiante universitario, años 90, escuchaba hablar ya de los objetos virtuales de aprendizaje, donde se combinaban elementos como videos, audios y textos para hacer clases dinámicas. ¿Cómo se podrían definir el día de hoy? Pues mira, Mauricio, los OVA son herramientas digitales que nos ayudan a aprender de forma diferente. Entonces, sí podemos decir que hacen clases más dinámicas. Pueden ir desde una imagen, un mapa mental, un video corto que explica cómo funciona el cuerpo humano, hasta un juego donde construyes tu propia ciudad y aprendes sobre economía. Cada uno se centra en un tema específico y utiliza diferentes estrategias pedagógicas para facilitar la comprensión. Pueden ser utilizados por estudiantes de todas las edades y niveles educativos, desde niños pequeños hasta profesionales, con el propósito de lograr aprendizaje de una manera divertida, entretenida, motivante y sobre todo interactiva. Podemos decir que hay OVAs para todos los gustos. Por ejemplo, en matemáticas, un OVA puede tener un juego donde resuelve problemas de multiplicación para construir una casa virtual. En ciencias naturales puedes explorar el sistema solar en 3D y aprender sobre los planetas con un OVA interactivo. En idiomas, un OVA te puede enseñar a saludar en francés con videos y juegos de pronunciación, etc. Lilibet, ¿pero qué hace que un OVA sea tan útil, tan importante para la educación virtual? Te podría enumerar varios aspectos, pero me voy a centrar en estos 4. Uno es la interactividad. Los OVA permiten a los usuarios participar activamente en el proceso de aprendizaje. Pueden incluir actividades, cuestionarios, simulaciones y juegos que fomentan la exploración y el descubrimiento. No solo miras y escuchas, también participas. Puedes hacer un clic y responder preguntas, jugar y explorar. Otro sería la flexibilidad. Ellos se adaptan a diferentes estilos de aprendizaje y pueden ser utilizados en una variedad de contextos, ya sea en el aula, en casa o en línea. Puedes usar los OVAs en tu computadora, en la tableta, en tu celular, donde sea y cuando sea. También tenemos la accesibilidad. Están disponibles o están diseñados para ser usados por la mayor cantidad de personas. Y por último, la reutilización. OVA puede ser utilizado una y otra vez e incluso ser modificado para adaptarse a diferentes necesidades y objetivos de aprendizaje. Bueno, de acuerdo con la temática que estamos tocando en el día de hoy, siguiendo por este recurso, por los recursos digitales aplicados a la educación del siglo XXI, nos encontramos con los espacios virtuales de aprendizaje que se popularizaron a principios y mediados de los 2000, con plataformas como Moodle y Blackboard. ¿Qué podemos decir de ellos? Bueno, Mauricio, lo primero que tenemos que decir es que son plataformas en línea diseñadas para facilitar la interacción educativa
y entregar materiales de aprendizaje. Las herramientas informáticas que nos brinda un entorno virtual de aprendizaje posibilitan la interacción didáctica de manera que el alumno pueda realizar labores como conversar, leer documentos, realizar ejercicios, formular preguntas al docente, trabajar en equipo, etc. Todo ello sin necesidad de que haya una interacción física entre docentes y alumnos, sin tener que coincidir en el tiempo ni en el espacio físico. Además, pues es accesible desde cualquier dispositivo. Lili, ya con esto claro, entonces, ¿existe alguna relación entre los OVA y los EVA? Claro que sí. Como lo expliqué antes, un OVA es un material educativo digital diseñado para enseñar un tema específico y el entorno virtual de aprendizaje es la plataforma, el espacio donde se organizan, se presentan y se utilizan esos materiales. El Google Classroom, que tanto utilizamos los maestros en la época de la pandemia, es un claro ejemplo de ello. Bueno, a esos oyentes que nos escuchan cada semana, en su gran mayoría, docentes que utilizan este espacio radial para fortalecer su labor diaria, para innovar en sus clases, pues, la pregunta, ¿por qué podríamos recomendarles el uso de los espacios virtuales de aprendizaje? Y primero que todo, pues quiero felicitarlos por tener claro que los docentes no podemos quedarnos en esa educación tradicional, en esas clases magistrales de tablero y marcador, donde solo el maestro transmite conocimiento. Que nuestra labor en el siglo XXI ya no es transmitir, sino construir el conocimiento con nuestros alumnos. Y respecto a la pregunta que me acabas de hacer, les puedo decir que los espacios virtuales de aprendizaje nos brindan múltiples ventajas, tanto para los educadores como para los estudiantes. Por ejemplo, nos permiten adaptar el contenido de acuerdo con las necesidades y preferencias individuales de los estudiantes. Fomentan la participación activa a través de recursos multimedia interactivos, utilizan mecanismos de retroalimentación en tiempo real. Al utilizar foros u otros mecanismos de interacción entre pares, los educadores pueden mantener una atmósfera propicia para el aprendizaje. También facilitan una comunicación fluida entre el profesor y el estudiante, permitiendo aclaraciones, apoyo y orientación oportuna. En general, podemos decir que su uso mejora la eficacia y eficiencia de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Además, y esta es una de las ventajas que cabe resaltar, permiten una, llamémoslo así, educación digital saludable en las redes sociales. Pues si bien todos tenemos claro que las plataformas de redes sociales le ofrecen al estudiante la oportunidad de interactuar e intercambiar conocimiento, también lo pueden recargar de información, y además le abren la posibilidad del ciberacoso que tanto preocupa a padres como a docentes. Y para prevenir esto podemos utilizar los entornos virtuales como entornos seguros y controlados donde se lleva a cabo nuestras actividades de educación. No, súper claro, Lili. Muchas gracias por participar en nuestro programa y por tus valiosos aportes. Con mucho gusto, Mauricio. Y continuando en este recorrido educativo digital, vamos a hablar un poco de los ambientes virtuales de aprendizaje. Hoy también nos acompaña en el estudio el especialista Rafael Antonio Acosta. Mi querido Rafael, bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias, Mauricio. Es un placer para mí poder estar acompañándolos en este maravilloso programa. Bueno, sabemos que los ambientes virtuales de aprendizaje más conocidos como ABA evolucionaron a partir de los EVA y se han ido consolidando en la última década debido al auge de las tecnologías de aprendizaje personalizado. Rafael, ¿cómo podríamos definir estos ambientes virtuales? Primero, aclarar que este es un concepto más amplio que el EVA, ya que incluye no solo la plataforma, sino también metodologías y herramientas digitales que facilitan el proceso de enseñanza-aprendizaje. Aquí podemos integrar foros de discusión, videoconferencia, gamificación y otras estrategias atractivas para el estudiante. Entonces, ¿es posible integrar estos ambientes virtuales con secuencias didácticas para enriquecer el proceso de enseñanza-aprendizaje? Sí, los docentes al utilizar herramientas digitales pueden dinamizar sus clases, fomentar la interacción y personalizar la enseñanza según las necesidades que detecten sus estudiantes. Son muchos los beneficios que nos trae el integrar los ABA
en una secuencia didáctica. Por ejemplo, mayor motivación y participación. Desarrollar un aprendizaje personalizado donde los estudiantes avanzan a su propio ritmo con recursos adaptativos. Se fomenta el trabajo en equipo y el trabajo colaborativo. La evaluación es continua y dinámica, es decir, se pueden aplicar diferentes estrategias para medir el progreso en un tiempo real. Nos queda claro entonces, mis queridos oyentes, que este espacio digital llamado ABA nos brinda un conjunto de herramientas y recursos que nos facilitarán la enseñanza y el aprendizaje. Rafael, mil gracias por tus conocimientos y acompañamiento el día de hoy. Muchas gracias, Mauricio, por permitirme estar en este maravilloso programa. Un abrazo para todos. Y nuestra última invitada el día de hoy es la especialista Sandra Patricia Betancourt, quien nos trae todos aquellos materiales digitales como libros electrónicos, videos, podcasts, entre otros, que se han ido convirtiendo en un recurso educativo indispensable y casi infaltable en nuestra labor docente. Maestra Sandra Patricia, bienvenida a nuestro programa. Gracias, Mauricio, por esta gran invitación. Es un placer estar aquí. Sandra, ¿qué nos puedes contar sobre los llamados RED? Bueno, Mauricio, los recursos educativos digitales son herramientas y recursos tecnológicos muy usados en la educación, que ayudan en el aprendizaje y en la práctica educativa, que conllevan a experimentar diferentes actividades pedagógicas. Estos recursos educativos contienen muchas herramientas tecnológicas y de contenidos como, por ejemplo, plataformas o sistemas de gestión de aprendizaje, bibliotecas digitales, recursos multimedias de realidad virtual, realidad aumentada o animación, simuladores, libros digitales, infografías, juegos educativos, cursos en línea, entre otros. Promueve el aprendizaje mucho más diverso para que los estudiantes aprendan de múltiples formas y adquieran habilidades digitales. En términos generales, Mauricio, una red es un conjunto de elementos relacionados que comparten información y recursos o servicios que brindan facilidad de aprendizaje y enseñanza a todas las personas en general. Bueno, desde el inicio de nuestro programa están las líneas abiertas de WhatsApp. Y nos pregunta un oyente, ¿cuál entonces es la diferencia entre estos y los OVA? Excelente pregunta, Mauricio. Muchas gracias al oyente. La diferencia principal entre los recursos educativos digitales y los objetos virtuales de aprendizaje radica en su alcance y estructura. En otras palabras, la red son cualquier tipo de material en formato digital que se utiliza con fines educativos. Como ya lo dijimos, también pueden incluir textos, videos, audios, imágenes, infografías, simulaciones, entre otros. No necesariamente tienen una estructura pedagógica definida, pero facilitan el aprendizaje. En cambio, los OVA, por su parte, son un tipo específico de red que tiene una estructura pedagógica bien definida. Un OVA generalmente incluye objetivos de aprendizaje, contenidos organizados, actividades interactivas, evaluaciones o pruebas, metadatos para la clasificación y reutilización. En resumen, todos los OVA son red, pero no todos los red son OVA. Un video educativo por sí solo es un red, pero si se combina con actividades y evaluación, podría convertirse en un OVA, Mauricio. Sandra, muy clara la explicación. Muy seguramente esta respuesta ha sido de utilidad, no solo para quien nos escribió por la línea WhatsApp, sino a todos nuestros radioescuchas. Por aquí mirando, otro oyente en línea nos pregunta, ¿cómo podría integrar a estos 4 elementos en una secuencia didáctica? Bueno, Mauricio, lo primero que debemos hacer es diseñar y seleccionar los OVA adecuados para los objetivos de aprendizaje. Luego se integran dentro de un EVA que organiza la experiencia de aprendizaje. Posteriormente, se crea un ABA que favorezca la interacción, la motivación y la mediación pedagógica. Y por último, se utilizan diversos recursos educativos digitales para complementar y enriquecer los contenidos.
Muy claro todo, Sandra, muchas gracias. Bueno, lamentablemente el tiempo en radio es muy corto y hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a nuestros especialistas invitados. Esperamos poder contar con su presencia en este su programa radial semanal por muchas otras temporadas, explorando el universo digital del siglo XXI. Recuerden, amigos, la educación evoluciona. Digitalízate y sé parte del cambio. Hasta la próxima.